Bienvenidos al Tonight Podcast desde Veracruz, México. Ahora, con ustedes, su anfitrión, Miguel Hernández. Gracias, muchas gracias por estar nuevamente aquí en el Tonight Podcast. Hago una voz como de noticiero, ¿no? En el Tonight Podcast. Y hoy en las noticias... No, ya, en serio, hoy en el episodio vamos a estar hablando de Tex Avery, un animador que verdaderamente hizo época, que verdaderamente nos dejó con personajes entrañables. No alargo más esta presentación para que nos vayamos directamente a la plática y les decimos quién es Tex Avery. La música, Pollicio, por favor. Amigos, estamos de vuelta y en esta ocasión pues tenemos el gusto de platicar ahora de uno de los pilares de la animación que hay en el planeta, ¿no? En el mundo. Vamos a estar platicando de Frederick Bean Avery, también conocido como Tex Avery, que pues hizo historia y ahorita vamos a platicarles por qué. Y para esto pues me va a estar acompañando a comentar el tema Sayari Lozano. Hola Miguel, ¿cómo estás? Sí, yo aquí de nuevo acompañándote en este nuevo programa. Y bueno, sí, como lo dijiste, vamos a hablar de uno de los pilares fundamentales de lo que fue la animación. Este señor que se llamaba o lo llamaban Tex Avery, pero era Frederick Bean Avery, como lo acabas de decir. Yo imagino que Tex era porque había nacido en Texas. Realmente no tengo esa información, pero sí, era un director estadounidense. Era muy famoso, hizo una gran cantidad de dibujos animados que realmente son íconos hoy día. Creó por completo los personajes de Bugs Bunny, Droopy, el Droopy que siempre es a mí me encanta Droopy, por cierto, el Pato Lucas, el Lobo, Porky, y bueno, un sinfín de personajes que vamos a estar hablando nosotros a continuación. Miguel, mira, lo que te puedo decir es que el arte de este señor abre paso, de alguna manera, a un estilo diferente de animación, porque la animación de él era como que rompía unos esquemas que estaban ya predestinados a lo que era la animación en esa época de los años 40, 50. Sí, porque sabes, era la animación de la Disney y bueno, con la animación de Tex Avery se llegó a otro límite, a un punto donde se combinaba el humor, el cinismo, cosas de la vida real, pero de una manera muy excéntrica, ¿sabes? Oh, Daddy. Mira, bueno, Miguel, y les cuento a todos. Resulta de que este señor empezó su carrera en 1930 en la Universal, ¿verdad? Y comenzó colaborando con la serie del personaje Oswald de Rabbit. En este caso estaba colaborando con Walter Lantz. Sí, pero resulta de que Oswald es el antepasado de Mickey Mouse, porque se creó en 1927 por la Disney y se creó para el productor de la Universal Pictures. En ese entonces era Mintz, un tal Mintz, y bueno, él lo que hizo fue reivindicar el copyright y obligó a Disney a abandonar esa sociedad. Pero entonces, claro, Disney se quedó con el único dibujante que se mantuvo fiel y bueno, crearon posteriormente a Mickey Mouse. Así que era la competencia entre Mickey Mouse y este conejo Oswald y eso llegó hasta 1938 que desapareció. Entonces, por allí empezó este señor Tex Avery a lo que era su carrera.
bueno, ya en 1935 se pasa a lo que es la Warner Bros. Y lo ponen como jefe de un grupo de animadores. Y bueno, y entonces lo que hace es la renovación de los Looney Tunes. Introduce motivos inéditos que son diferentes a lo que era antes los Looney Tunes. Y fíjate que es muy interesante porque él cambia el concepto de lo que era la animación. A mí me encantan las animaciones de este señor, crecí con ellas y son algunas que sin diálogo, o sea, me parece súper creativo, genial. Y Miguel, fíjate que este señor, este personaje, trabaja en todas las productoras, trabajó en Universal, luego se fue a la Warner Bros. Y después en el 40 por allí se fue a la MGM. Entonces es como que dejó su lado creativo en cada una de estas empresas. Cuando estaba en MGM dio vida al lobo Wolfie, lobo Blitz creo que era. Y bueno, este era el típico, el famoso lobo que cuando ve a la mujer bailando allí se le salen los ojos, se le cae la boca. Bueno, ese lobo lo creó el señor Tex Avery, así como la ardilla esa fastidiosa, no recuerdo cómo se llama, pero bueno, la cuestión es que dejó mucha huella en lo que es la parte de animación, con inocurrencias, con cosas que realmente te da muchísima risa. Mira, no hemos llegado creo que todavía ahí, o no sé si ya la había creado, pero me encanta la animación, el corto, La Casa del Mañana, El Auto del Mañana, La Granja del Futuro, todas esas son geniales realmente y la creatividad pues allí no tiene límite, es demasiado bueno para mi gusto. Hay muchísimos personajes que estaríamos hablando 1000 horas acá. Otra de las animaciones de los cortos era El Canario Gigante. Ese fue como en el 46, 47. Y el gato que después se come algo y se vuelve más grande que el perro y el canario así. O sea, cosas inverosímiles, muy cómicas. También le ponía una chispa como de sexo, no es directamente, sino por lo menos en el corto de la Caperucita Roja es una Caperucita sexy. Entonces es como que introducía allí otro lado, otro tema en la animación que normalmente se estaba acostumbrado a ver durante esos años. Y bueno, mira, no sé si es cierto, pero la información que pude conseguir dice que luego de los años 50, 55, por allí, ya lo que hacía era cortos publicitarios y fue uno de los creadores de los mosquitos para los comerciales de Raid y la mascota de Frito-Lay. Bueno, hasta allí no llega mi conocimiento, pero imagino que era capaz de hacer cualquier cosa. Hay una entrevista que se le hizo a él en 1933 que está publicada en The Dallas Morning News, y él dice allí que el secreto de la animación, o el secreto en la animación, es primeramente tener un incansable sentido del humor. Como siguiente, ver el lado divertido de las cosas comunes de la vida. Y lo más importante de todo era ser capaz de dibujar tu idea de manera que una persona entienda lo realmente divertido de la misma. Entonces, eso fue en 1933, cuando apenas él empezaba a estar en ese mundo. Pero es muy importante el legado que dejó a la parte de la animación, porque le dio un cambio, un giro completamente diferente a lo que se estaba acostumbrado a ver. Fíjate que yo me sé una historia de que, pues mientras él trabajaba en los 30s, ahí en el estudio de Walter Lantz, cuando hacía a este conejo que se llama Oswald, en una oficina, un clip de esos que se usan para apretar los papeles, pues saltó y le picó el ojo izquierdo a Avery, y al perderlo, pues ya sabes que está esta percepción de la profundidad, que él la dejó de tener o le afectó muchísimo, y entonces dicen que eso fue lo que después le ayudó a hacer ese tipo de animación, porque si nos acordamos bien, en esa época, en los 30, el dibujo de las animaciones de Disney, pues es mucho más suave, más realista, muy tierna, muy detallista también. Y el dibujo, o lo que hacía Avery, es que hacía esto de
vamos a decir como que exageraba un poco las posiciones o las poses de los personajes, de tal manera que si uno estaba enojado lo ponía muy recto, con los brazos estirados, ¿no? A lo mejor inclinado un poquito hacia adelante, pero si alguien estaba asustado, como que curveaba la línea del trazo del personaje, de su eje, y lo hacía que se viera verdaderamente hacia atrás, ¿no? Afligido. Y era eso, esa exageración que llevaba sus animaciones al límite, que les daba mucho movimiento. eh, como ya dijiste, lo de que se le saltaban los ojos, eso lo hemos visto hasta en Los Simpson. O que alguien, no sé, corría y verdaderamente movía los brazos así rápido, las piernas, o los ojos, ¿no? Muy expresivos, pero más hacia a lo que ahora le llamamos, es que está muy toon, es muy de caricatura, pues de hecho es eso, es el estilo Avery. Y no tenía límites, no había límites para él, todo tenía que ser así chistoso. No solo era de la animación, o sea, también eran los chistes que él escribía para sus caricaturas, o la voz que le daba a los personajes, y que todavía a la fecha, ahí hay muchos personajes que beben de su estilo, ¿no? Podemos mencionar, no sé, a Ren y Stimpy, podemos mencionar a Bob Esponja, podemos mencionar, ya dije, a los Simpsons. O sea, hay muchísimo, dejó mucha escuela este señor. Ya finalizando los 30, no, más bien ya los 40, más bien era, pues Avery se fue a un estudio que usaba a su buen amigo Leon Schlesinger, y ahí junto con otros dos animadores también muy famosos, Bob Clampett y Chuck Jones, pues llegaron a llamarles a este estudio la terraza de las termitas, porque mientras hacían su animación estaba todo ahí lleno de bichos, o sea, imagínense cómo estaba el lugar. Pero precisamente pues con ese apodo se les identificó, ¿no? A lo que eran las caricaturas de la Warner Bros. Y pues en uno de esos cortos nació uno que se llamaba Gold Diggers, que quiere decir buscadores de oro, a finales de los 40, y ahí nació el cochinito Porky. Ese que dice, eso es todo, amigos. Cuéntame, Sayari, vamos a platicar de los Looney Tunes. Cuéntame más cositas sobre los Looney Tunes. Bueno, mira, Miguel, los cortos de los Looney Tunes en los comienzos de los años 30 no estaban pensados específicamente para el público infantil. Simplemente consistían o principalmente en números musicales. Y bueno, eran bastante inocentes, digamos así. Pero bueno, ya gracias a la influencia de Avery, pues los dibujos de estos Looney Tunes pasaron a ser dirigidos a un público más adulto. Entonces él cambió la temática. Para nosotros, para el público latinoamericano, esas comiquitas llegaron a estar dobladas en nuestro idioma a finales de los años 50, que se hicieron para la televisión, porque eran cada vez más populares entre los niños y bueno, entonces necesitaban colocarlos en los más idiomas posibles. Y Miguel, mira, particularmente me gustan más los personajes de Droopy, el perro, el lobo, la ardilla, el oso, Billy Boy, esos que los Looney Tunes. No sé, me parecen como para mí son más creativos o menos encerrados en un prototipo, ¿sabes? Fíjate, Sayari, definitivamente uno de mis favoritos es Bugs Bunny. Aquí en México, no sé por qué, yo lo conocí primero en cómics, estaba muy chiquito, y me acuerdo, de hecho fue mi primer cómic que me compraron, se llamaba, le ponían El Conejo de la Suerte, y lo publicaba, no me acuerdo si era Novaro o Novedades aquí en México. Tampoco sé por qué le decían El Conejo de la Suerte, pero era Bugs Bunny. Y aquí en México, pues estaba el Canal 5, que era el canal de los niños, el canal de las caricaturas. Y en la tarde era cuando ponían a Bugs Bunny. Fíjate, ahora con la sensibilidad que hay en estos tiempos, no sé qué tanto funcionaría o qué tanto se le reclamaría a Bugs Bunny. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, que había, y voy a explicar por qué, había un episodio donde Bugs Bunny, pues ya ves que Elmer Gruñón siempre estaba en época de cacería, ¿no? Quería cazar al conejo.
y Bugs Bunny se escondía en los hoyitos y siempre hacía alguna treta para que no lo agarrara. Y me acuerdo que una vez se disfrazó de mujer, pero pues tú veías que era Bugs Bunny, ¿no? Nada más se ponía una peluca y hola guapo, y que no sé qué, o sea, era la misma voz. Y Elmer Gruñón así como que se enamoraba de Bugs Bunny y le decía, señorita, ¿no ha visto un conejo por aquí? Y tú decías, ay, pues sí, es obvio que es Bugs Bunny, ¿no? Pero Elmer se supone que no, que él veía a una muchacha muy guapa. Y ya sí, se fue por allá, ya Bugs Bunny se quitaba el disfraz y ya salía por otro lado y luego otra vez era la muchacha y ya ves que, pues no sé, ¿no? Con la mente infantil e inocente, pues uno lo ve, yo todavía lo veo chistoso, ¿no? Pero ya ahorita hay gente que a lo mejor diría, no, ¿cómo van a poner una caricatura donde alguien se disfraza de mujer? ¿Cómo va a ser? Y antes antes no sé, los tiempos eran más sencillos. O no sé, a mí la verdad es que eso me da igual. Pero ahora no sé, como que hay más sensibilidad en ese sentido. Ahora sí que, ¿cuál sería tu opinión, Sayari? ¿Y tú de qué te acuerdas de cuando eras niña? ¿Cómo lo veías? Platícanos. Bueno, para mí Bugs Bunny yo creo que es uno de los personajes más importantes y más influyentes en la parte de la animación. O sea, aparte que era extrovertido, podía hacer cualquier cosa y era como que un personaje sin miedo, porque hacía las bromas que podía hacer sin importar la consecuencia, pero era chistoso. Y bueno, realmente no sé por qué tampoco es porque se llama el conejo de la suerte, no sé a qué habrá venido eso. Yo imagino que, claro, como le cortan las patas ¿es la pata o la cola? A los conejos y los usan de llavero para la suerte. Bueno, debe ser algo de eso, realmente no sé. Y no, y cuando yo estaba pequeña, claro, veía todas esas comiquitas. O sea, desde las de Tex Avery, Metro Goldwyn Mayer, sí, las Merry Melodies y las fantasías animadas de Yesterday y Today decían. No sé si esas también estaban dentro de las que Tex Avery había hecho, pero todas esas, yo crecí con todos esos personajes y los dibujaba. Igual las veía y los dibujaba, pero sí, y tienes razón, antes no había tanto problema con eso de que un personaje en dibujo animado se disfrazara de mujer siendo hombre o viceversa. Ahora está como más sensible, sí, la sociedad desde algún punto de vista. Y bueno, yo digo, mientras no se haga daño a nadie, está bien, ¿no? Pero bueno, sí, crecí con esos personajes, me gustaban, pero como te dije anteriormente, me gustaban más los de Droopy, el Pingüinito, Billy Boy y ese tipo de comiquitas. Y bueno, lo bueno de este personaje es que todo lo que hacía le salía bien. Así fuese arriesgado, así fuese ridículo, todo le salía bien. Entonces es como que dentro de la parte positiva tenía bastantes cosas positivas. Claro, no daba buenas enseñanzas, eso sí, para los niños, pero igual, yo crecí con esas comiquitas y no es que me puse a hacer todo lo que él hacía. O sea, depende también de cómo se quiera ver, ¿eh? Pues mira, vamos a irnos ahora cuando Avery se va a Paramount a finales de los 40, de 1900, no, más bien en los 40, finales del 41 fue cuando se va a Paramount. Sigue haciendo más cortos de animación. Y en el 42 se fue a la MGM, donde desarrolló a Blitzwolf, que es un lobo que era una parodia de Adolf Hitler. De hecho, estuvo nominada la película al mejor corto de animación a los Oscars en el 42. Pero el que fue verdaderamente su personaje más famoso fue al año siguiente, que era este pequeño perro de orejas grandes y pelo naranja, que aquí en México le decían, él se llama Droopy, el perrito, pero en México le decían Droopy Doo, quién sabe por qué. Y yo sé que me voy al infierno, Sayari, con lo que te voy a contar, pero es que no me puedo dejar de acordar que en la universidad teníamos un amigo que se hizo muy famoso porque era el novio de la Droopy Doo. Ya te imaginarás cómo era la muchacha. Sí se parecía a Droopy. Ya tengo mi lugar en el infierno por contar eso, pero pues es que sirvió de apodo.
Ah, bueno, con tal y que no digas el nombre de quién era la Drupi, está bien, pero igual te vas al infierno por malo. Y aparte la personalidad también era así como la de Drupi. Ya ven que Drupi era, a diferencia de los de Warner, que todos eran como muy alocados y muy rápidos, el Drupi era como más lento, pero tenía ahí como su, ¿cómo podríamos decir? Todo le salía bien y hacía su artimaña, pero lo hacía así como con mucha calma, como que, sí que me vas a hacer esto. Y hablaba así también como un poquillo arrastrando las palabras. Pero era genial, Drupi. De hecho, aquí en México tuvo también su historieta. Y y creo que hasta hubo una que era como el pequeño Drupi, o sea, era Drupi de chiquito. O sea que aquí fue bastante popular Drupi. ¿De qué episodio te acuerdas de Drupi, Sayari? No, pero mira, es que ese personaje de Drupi uno lo asociaba muchas veces con la gente que se aparecía en todos lados. Entonces, por lo menos en la universidad, mucha gente, oh, ese por ese Drupi está en todos lados, porque uno iba, por decir algo, al cafetín estaba, al otro lado estaba, a una reunión estaba. Entonces, sí, por lo menos yo usé mucho eso. Ay, estás peor que Drupi, estás en todos lados. Entonces, y sí, este personaje era sin expresión, primero. Y, hola amigos, estoy feliz, estoy triste. Lo mismo era, la misma cara, y eso era como el gancho de ese personaje, porque es muy cómico. Lo que era inexplicable era que aparecía en todos lados en 2 segundos. Salía de una gaveta, después estaba en otro lado, en una bolsa y así. Y claro, obviamente a los personajes los volvía locos. Y bueno, de Drupi, oye, son muchísimos los episodios, pero hay uno de que el lobo sale de la cárcel y él lo tiene que devolver a la cárcel y bueno, se va para todos lados y aparece a cada rato. Oye, no me acuerdo bien exactamente, pero hay un sinfín de esas comiquitas de Drupi. Ya después las rehicieron o hicieron unas nuevas que se notaba la diferencia de color, que eran como más planos los fondos, no me acuerdo de qué año eran, pero sí, el personaje de Drupi era chévere, era bastante chévere. Luego estaba con el otro perro, o era el perro que salía de la prisión, oye, no me acuerdo si era el lobo o el perro, yo sé que era el perro que estaba obstinado de Drupi, porque se lo encontraba en todos lados. Ahí también en los estudios de Walter Lantz, que era el que hacía los estudios del pájaro loco, me acuerdo. Salió Chili Willy, que era el pingüinito que también era muy cómico. Eh, aquí también fue muy famoso, también tuvo su historieta. Era este pingüinito que tenía un gorrito, era naranja el gorrito, que era así como de invierno, o era rojo, y traía una bufandita. Y ahí andaba, tenía un montón de aventuras, igual era un personaje muy inquieto, muy loquito. ¿Tú de qué te acuerdas de Chili Willy? Las aventuras de Chili Willy. Ay, sí, este pingüinito era tierno, o sea, físicamente es un personaje muy tierno y aparte no habla y con su gorrito rojo, era rojo creo que era rojo, sí. Y bueno, allá siempre creo que se acompañaba con un perro y sí, era un personaje muy bonito, o sea, siempre hacía y se salía con la suya y molestaba al perro, creo yo, pero todas esas comiquitas las vi y me gustaban, sí, porque eran diferentes, o sea, eran una gran cantidad de personajes que no te aburrían con sus historias. Y bueno, Miguel, yo sé que ya estamos hablando de los personajes en específico, pero yo me quedo con la Casa del Mañana. O sea, demasiado chistosa ver el ingenio que tenían. Y fíjate, en la Casa del Mañana, no sé si recuerdas, hay una puerta para cada integrante de la familia. Entonces es una parte muy cómica porque está para él, para ella y la hacen así toda la puerta caderona para que ella pase, para el niño, para la mascota y para la suegra. Entonces esas partes son muy buenas. El botiquín que está en el baño también hay uno especial para la suegra, ¿eh? Entonces, bueno, por lo menos de Tex Avery, esas son las que como que me marcaron más, me gustaron más. La Granja del Mañana, si combinamos un gusano con una oveja,
Entonces, todas esas cosas, esas partes creativas, me parecen, a mi punto de vista, más chéveres. Bueno, es cada quien, el gusto de cada quien, pero a mí me gusta más esa que personajes específicos. Y obviamente vi todas esas caricaturas que de alguna manera te ponen una semillita de las actitudes de los personajes o de las aventuras de estos personajes, pero en sí esas que son sin personajes son las que más me han gustado. Ya ves que los últimos años de Tex Avery trabajando pues fueron en publicidad. Es que hasta la publicidad que hacía, ya ves, salían estos mosquitos en la publicidad de Raid del insecticida. Me acuerdo hasta del eslogan que decía: mata moscas y mosquitos tan rápido que se ven caer. Yo veía eso de niña y todavía me acuerdo de que la publicidad funcionó. De hecho es mi insecticida que utilizo. Igual y me oigo muy abuelo, pero esas eran caricaturas. Veo ahora las caricaturas cambiándole así a la sección de canales de niños. Y las veo tan simplonas, tan como que les falta movimiento, les falta voces más chistosas o las historias más locas. No sé, para mí estas eran las buenas, las de Tex Avery, las que me entretenían. Porque pues sí estaban las de Disney, ¿no? Pero las de Disney yo las veía así como más para el cine, más como para otro momento, ¿no? Porque también me encantan. Pero las de Tex Avery eran las de la semana, ¿no? Las que ponían en la tarde y las que te ponías a ver y te reías y te entretenías mucho. Y pues sí, hay un lugar muy grande ganado por Tex Avery en la animación. Tan grande que incluso varios de sus personajes, no sé si te acuerdas, Ayari, de esta película que se llamó ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, que fue un crossover entre Disney y Warner. Y varios de los personajes de Tex Avery salen ahí. Incluso Roger Rabbit, el estilo de animación de Roger Rabbit es más como que la balanza se inclina más al estilo que creó Tex Avery que el de Disney. Pero pues es una fusión. Ahí sale Bugs Bunny con Mickey Mouse. Sale el Pato Donald y el Pato Lucas. O sea, estuvo impresionante ver esa película. Algún día platicaremos, le dedicaremos un tema a Quién engañó a Roger Rabbit. Pero sin duda alguna, pues es un hombre que dejó una huella muy grande en la animación. Y pues le estamos dedicando este episodio. Sayari, cuéntanos, ¿qué más quieres decir? ¿Qué más quieres agregar al tema? Bueno, sí, la publicidad funcionó. De hecho, están hechas para eso, para que uno se acuerde. Por eso es que le ponen las canciones pegajosas, las frases fáciles para que uno las recuerde. Y bueno, sí, recordando las caricaturas que uno veía, es cierto lo que dices. Y bueno, no es porque estamos viejos, que conste. pero sí, las de ahora le falta como sustancia. Es que hay tantas y yo creo que es por el tiempo de creación, como para los costos, que las hacen más sencillas. Entonces es como que, bueno, antes yo creo que le dedicaban más tiempo, no sé, bueno, es mi percepción, pero bueno, no, y para agregar, no, más nada, digo que este señor Tex Avery fue uno de las bases de la animación a nivel mundial. Bueno, murió en el 1980, creo que de algún cáncer que le dio, pero él sirvió de escuela para muchos que también han sido animadores reconocidos. Entonces, no creo que ninguna de las personas que esté escuchando esta conversación ahora entre nosotros no haya visto ninguna de las miles de animaciones y cortos animados que haya tenido el sello de Tex Avery. Al menos una debe haber visto. Y bueno, simplemente recomendársela a quienes no conozcan y que las disfruten, porque son animaciones realmente creativas. Sí, puedo decir que creó una gran cantidad de personajes que hoy día son íconos para todas las generaciones, y se sigue el legado porque no son caricaturas que se han dado al olvido, sino que permanecen con el tiempo. Entonces, bueno, sí, y otro día le dedicaremos el tiempo a la película de Roger Rabbit, que también es muy interesante porque es mezclar como dos mundos del cine en una sola. Y como dices tú, aparecen todos los personajes. Es una fusión realmente interesante. Pues Ayari, ya
Los que están en el canal de YouTube, pues ya vieron, mientras estábamos platicando Sayar y yo, algunas animaciones de Avery. Los que nos escuchan nada más a través de iTunes o de iVoox, pues escucharon los clips con las voces de las animaciones. Seguro les trajeron muchos recuerdos. Y pues, ¿qué les decimos? Sayari, conclusiones. Miguel, mira, lo que yo puedo decir es que les recomiendo a todos no olvidar el niño que llevan dentro. En este sentido, los invito a ver estas animaciones de este director estadounidense que fue uno de los pilares para lo que es la animación hoy día. Y bueno, no, gracias por habernos escuchado. Y bueno, será hasta la próxima. Gracias, Miguel, nuevamente. Ha sido un placer acompañarte acá en este segmento. Y bueno, nos veremos a la próxima. Un gusto, como siempre, Sayari, platicar contigo de animación. Y ahora sí, nos trajiste muchísimos recuerdos. Son grandes animaciones aquí en México, han hecho historia. Y pues me imagino que en toda Latinoamérica. Yo te agradezco mucho. Y nosotros nos vamos con la música. Pollicio, ponos la música, por favor. Así de todo, señores. Ha terminado el episodio. No se pongan así. Recuerden que el siguiente domingo tenemos otro episodio del Tonight Podcast. ¿Y qué es lo que vamos a tener, Pollicio? John Byrne. Así es. Vamos a estar platicando de este gran autor de historietas que ha trabajado con muchísimos, casi todos los grandes personajes de Marvel y de DC Comics. Vamos a estar platicando de su obra, de su vida. Es unos nuevos especiales que vamos a estar haciendo dedicados a autores. Y pues eso nos da chance de platicar de varios trabajos que cada autor va haciendo durante su carrera. Y pues nos da pauta, ¿no? Para hablar de un montón de series y de personajes y de acontecimientos y de tramas. Y va a estar bueno. Este es el primero de muchos especiales que vamos a hacer dedicados a autores. Por cierto, si ustedes quieren que hagamos de algún autor en particular, pues ahí dejen los comentarios, escríbanos. ¿Y a dónde pueden hacerlo? Pues precisamente a nuestras páginas. En Facebook, en iTunes y en iVoox. En esos lugares nos encuentran tal cual como Tonight Podcast. Así nos buscan y así nos van a encontrar. En iTunes y en iVoox pueden descargarnos para sus dispositivos de audio, ya sea para su celular, para su computadora, para su iPod, para su iPad, para su iPhone, su smartphone, su Walkman, lo que ustedes utilicen para escuchar. Ahí lo pueden hacer, ahí lo pueden descargar. También en YouTube. En el canal de YouTube del Tonight Podcast también nos encuentran ahí. De hecho, este episodio en particular, pues se hizo un poquito más para la gente de YouTube que para los que nos están escuchando en audio. Si tienen chance de ver este episodio en YouTube, pues va a estar genial porque ahí van a poder ver clips de las caricaturas, de las animaciones de las que estuvimos platicando en este episodio, Sayari y yo. El Facebook de nuestro señor productor de Pollicio lo encuentran así tal cual como Pollicio, donde hay muchos chistes para que le den like, para que lo sigan, para que compartan, para que comenten. El Facebook de un servidor es Miguel Ángel Hernández Art, donde publico mis trabajos como autor de historietas, y en Twitter me encuentran como Miguel ANGH. No nos resta más que despedirnos. Muchas gracias por escucharnos. Chao.